Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bienvenidos al programa Hasta lo último de la tierra. Conversación, música, entrevista y el mensaje de la palabra de Dios. Hasta lo último de la tierra es presentado por Comunidad Cristiana Casa Cristo. Hasta lo último de la tierra. Muy bienvenidos sean a este espacio digital llamado Hook TV. Yo soy Maricé Rincón y juntos somos Comunidad Cristiana Casa Cristo, una comunidad cristocéntrica haciendo diferentes expresiones de la iglesia en la sociedad, donde nuestro fundamento es la Biblia aplicada y contextualizada a nuestra realidad del siglo XXI. Nuestra proyección es glorificar a Dios llevando su mensaje hasta lo último de la tierra y reconciliando al hombre con su Creador, formando y transformando vidas mediante la obra de Cristo y sirviendo integralmente al prójimo en todos los ámbitos de la sociedad. Si este es el primer video que ve de nosotros, al explorar un poco más, se dará cuenta que tenemos diferentes listas de reproducción según el tema. Y la más reciente de ellas está titulada como El Sermón del Monte. 9 videos hasta aquí donde se intenta profundizar en las enseñanzas de Jesús descritas en Mateo 5, 6 y 7. Hoy vamos a continuar con esa serie, El Sermón del Monte, y nos vamos a ubicar especialmente en Mateo 6, del 5 al 15. Si es de su provecho, puede pausar este video, leer un poco acerca de los versículos que le acabo de mencionar, Mateo 6, del 5 al 15, y luego continuar, para que de esa forma usted pueda tener un sentido más amplio acerca de lo que vamos a conversar. Hoy tenemos con nosotros al pastor Fabián Chinat. Gracias Maricé por tu introducción. Muy buenos días. Hoy vamos a estar tocando un poquito en esta serie del Sermón del Monte, lo que normalmente la mayoría de las Biblias le ponen como título la oración, y vamos a hablar un poquito de eso. Y quiero permitirme leer este pasaje. Son unos pocos versículos y quiero leerlos en esta ocasión en una nueva versión internacional. Jesucristo dice: cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Y al orar, no hablen solo por hablar, como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Hasta aquí el pasaje que estamos viendo y que en realidad queremos un poquito analizar en esta mañana o tarde o noche, depende
el momento en que usted lo esté viendo. Y quiero que podamos, en una forma muy sencilla, pero como trascendente y vital a la vez, entender algunos puntos que son importantes en este pasaje donde Jesucristo nos da una pauta primero y después nos da un modelo de oración con algunas subdivisiones dentro de este modelo. Eh, en primer lugar, que la oración es única y exclusivamente para aquellos que son seguidores de Jesús. Cuando nos dirigimos al Padre, la única forma de hacerlo es, en primer lugar, en el nombre de Jesucristo como mediador, y en segundo lugar, sabiéndonos hijos de Dios. Por lo tanto, solamente a Dios Padre se puede dirigir en oración, en primer lugar, quien es hijo de Él a través del reconocimiento de Cristo y obviamente a través de la persona de Jesucristo como el único mediador. Yo sé que por ahí hay otras iglesias, religiones, que dicen que la oración a Dios es a través de una u otra línea o lugar de acceso, pero entre nosotros como hijos de Dios y como cristianos, y de acuerdo a lo que enseña Jesucristo, es solamente por saberse hijo de Él, por ser hijo del Padre, a través de la salvación que es en Jesucristo, y orando, obviamente, en el nombre de Jesús. En segundo lugar, es que la oración genuina no tiene que ver con buenas obras. No es que yo oro porque es una buena obra, porque lo tengo que hacer y porque eso es algo que me va a ayudar para lograr a conseguir algo. Sino que tengo que entender que la oración en realidad es una conversación de un hijo a un padre y, como recién decía, a través del verdadero hijo del Padre, Jesucristo. Y esto en realidad es como la instancia suprema del carácter oculto de la vida cristiana, la instancia suprema del carácter oculto de la vida cristiana. Cuando los hombres, nosotros, los hijos de Dios, oramos u oran, en realidad nos hemos dejado de reconocer a nosotros mismos y conocemos y reconocemos únicamente a quien clamamos. Por lo tanto, Dios se transforma en el centro y en la razón de nuestra oración, y Jesucristo en el mediador de nuestra oración. Y esto creo que es vital, es trascendente entenderlo, porque no tiene absolutamente nada que ver con nosotros. Tiene que ver con Dios como la persona, el ser a quien oramos, y tiene que ver con Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, el mediador por medio de quien oramos, y obviamente del Espíritu Santo, que, como dice la Biblia, es quien intercede o quien traduce nuestra oración para que llegue por medio de Jesucristo al Padre. Y aquí entra en juego la Trinidad completa. Y la verdad que Cristo dice: cuando tú ores, no seas como los hipócritas, que aman orar en público, y creo que aquí le estaba tirando un par de misivas a los escribas y a los fariseos que tenían esta dinámica con distintos tipos de oraciones, como que si por su forma de orar fuesen escuchados o vistos. Y él dice: no, no tiene que ver con eso, vete a tu cuarto y ora en secreto. Y tu Padre, que en lo secreto conoce tu corazón y tu oración, Él te va a recompensar en público. NBI no agrega esa frase en público, a diferencia de Reina Valera. Pero la verdad que también yo puedo apoyarme en una linda demostración
para mí mismo en la privacidad de mi cuarto, si pierdo de vista que yo no soy el centro, que mi lugar de oración no es el centro, de que mi forma y mi estilo de oración no tienen que ver con el centro, sino que tienen que ver con el fundamento real y con mi realidad de oración. Cuando yo pierdo de vista esto, más allá de que lo puedo hacer en público o en privado, si esta oración en privado se centra en mí y en mi disciplina o en mi realidad de vida o en mi hábito o en mi persona, la verdad que ya por sí mismo la recompensa está pagada, pero voy a perder el privilegio de la recompensa que Dios tiene para mí. Por ahí hace unos cuantos años atrás salió una película que se llamaba Cuarto de Guerra, y es como que muchos dijeron, ahora voy a hacer mi cuarto de guerra, y poco menos que lo publicaron a diestra y siniestra, y no fue mucho más duradero que un fuego artificial que explota, ilumina y después se pierde. Y si hoy preguntamos respecto a, este, a esta realidad de oración, ya eso pasó a la historia. Eh, pero la verdad que la única forma, la única manera de desarrollar nuestra vida de oración según Jesucristo es mortificando, por decirlo de alguna forma, o eliminando o tirando por tierra, matando nuestras propias voluntades que siempre se interponen entre nuestra oración y Dios, y es realmente entendiendo y reconociendo que el punto es que la voluntad del Padre sea hecha tanto en el cielo como en la tierra. Y reconociendo por sobre todas las cosas justamente ese punto, que lo importante y trascendente, vital en la vida de un cristiano, es que justamente no perdamos de vista que lo esencial en mi tiempo de oración es la vida de oración que se somete a la voluntad del Padre, y esto es el objeto y la razón de nuestro tiempo de oración. Eh, la oración no depende de un individuo, ni tampoco depende de un grupo de individuos como nosotros lo conocemos como iglesia, sino únicamente del conocimiento de que nuestro Padre conoce nuestras necesidades aún antes de que nosotros se la pidamos. Entonces, cuando yo voy a la oración, sé que el centro es Dios, que lo hago a través de Jesús, que el Espíritu Santo me ayuda en mi oración, que no tiene que ver conmigo, que mi voluntad debe morir, que debe ser sujeta a la voluntad del Padre, y a un Padre que como Padre sabe lo que nosotros necesitamos, y como Padre me da lo mejor o nos da lo mejor de acuerdo a su perfecta y buena voluntad. Y que esto no tiene que ver con nuestros esfuerzos. A veces pensamos que por orar, por ayunar, por hacer oraciones de una forma u otra vamos a lograr un objetivo. Y en realidad, si bien es bueno hacerlo, no tiene que ver con eso. No tiene que ver con que Dios, porque vea eso, nos va a responder, sino que Dios, como Padre bueno, Él conoce nuestra necesidad, y en base a eso, Él va a responder a nuestra necesidad. Y la verdad que nosotros los discípulos clamamos justamente a ese Padre que ya conoce lo que nosotros como hijos necesitamos, y nuestra realidad y nuestro desafío es ir como hijo a un papá bueno, que Él ya conoce lo que necesitamos y que Él responde realmente a nuestra necesidad, porque Él ya la conoce de antemano. Y esto marca una diferencia tremenda, a diferencia de otros rezos que piensan que por hacerlo de una u otra forma van a torcer el brazo de la deidad a las que ellos están orando.
Y en realidad, cuando nosotros tenemos esta intimidad y este compañerismo con Jesús y esta cercanía, obviamente todas nuestras voluntades y nuestros deseos y nuestras preconcepciones y absolutamente todo nuestro ser ha sido entregado en las manos de Dios, y es por eso que podemos orar pidiendo a Dios que su voluntad se haga, porque la hemos sometido a ello. Ahora, tenemos que entender también, en base a lo que Jesús comenta aquí, que cuando nosotros nos dirigimos al Padre y oramos al Padre, en realidad siempre hay un margen, hay un tenor de culpa, de pecado, y obviamente este pecado nos lleva a tener que reconocerlo, y por otro lado, Jesucristo nos enseña que diariamente nosotros estamos pecando, diariamente estamos faltando. Y si queremos la cercanía con el Padre, tenemos que confesar nuestras faltas. Por eso dice, perdona nuestras faltas, pero esto está ligado o supeditado o condicionado a que nosotros previamente perdonemos a aquellos que nos han ofendido, ya sea que nos hayan ofendido por maldad o ya sea que nos hayamos ofendido por susceptibilidad, eh, que obviamente habla de alguien que no ha muerto, sino de alguien que está vivo. Y cuando está vivo alguien se siente ofendido o dañado o dolido, pero nosotros entendemos que también hacemos lo mismo con otros y por eso es que debemos perdonar. Entonces, para ser escuchados, tenemos que ser perdonados, pero para ser perdonados, primero tenemos que perdonar. De lo contrario, no hay forma de que nuestras oraciones lleguen a la presencia del Padre. Y también reconocer que cada día estamos en una lucha con el mal o con el maligno, por lo tanto tenemos que rogar y pedir a Dios que, que seamos librados del mal o del maligno con el que luchamos cada día, entendiendo que estamos en un mundo donde como cristianos el reino de Dios es súper importante. Por lo tanto, cuando oramos, y resumiendo, es vital entender justamente estos 4, 5, 6 principios fundamentales. Principio número 1 tiene que ver con que si podemos orar es por ser y sabernos hijos de Dios a través del sacrificio de Cristo en una cruz. Y por lo tanto, nuestra oración siempre debe ser en el nombre del Hijo, en el nombre de Cristo. No hay otra forma de orar. En segundo lugar, nuestra oración debe ser entendiendo que lo que oramos a Dios tiene que ver con la voluntad de Dios. Entonces nosotros nos sometemos voluntariamente a la voluntad de Dios y pedimos que ésta sea hecha. En tercer lugar, entender que nuestra oración ya ha sido respondida porque Dios, como Padre bueno, conoce y va a responder de la mejor forma o de la mejor manera a nosotros que oramos. En tercer lugar, entender que oramos siendo y sabiéndonos personas vulnerables y que pecan. Por lo tanto, necesitamos ir y pedir perdón confesando nuestra culpa, entendiendo que antes de confesar nuestra culpa, para que sean perdonadas, nosotros debemos perdonar a aquellos que nos han ofendido. Y este Padre bueno, amoroso, misericordioso, todopoderoso, que ve nuestro corazón y nuestra voluntad rendida a Él, va a responder de una forma como solamente
Él lo sabe hacer. Y va a hacerlo de forma tal de que esa voluntad rendida a sus pies se vea reconocida. Esta oración la podemos hacer en cualquier lugar, no necesariamente en nuestro cuarto. No significa que por orar en nuestro cuarto la oración va a ser respondida. Puede ser en un cerro, en una plaza, en un parque, en el auto, mientras corres, mientras manejas, mientras cocina. En cualquier lugar usted puede orar, pero tiene que ver con lo íntimo, con el corazón, con la disposición y con el reconocimiento de estos principios importantes para que Dios responda a nuestra oración. Y cuando nosotros entendemos esto, nos damos cuenta que en la vida de un cristiano todo comienza con oración y todo termina con oración. Es el acto supremo, es lo más sagrado en la vida del hombre. Por eso es que cuando el enemigo quiere desestabilizarnos, si hay algo que él quiere evitar en nuestra vida, es evitar nuestra vida de oración. Pero cuando nuestra vida de oración se potencia, nuestra realidad de vida toma una dimensión diferente y todo cambia. Y quiero preguntarte, ¿cómo está tu vida de oración? ¿Cuánto tiempo tienes para orar? ¿Ya encontraste tu lugar? ¿Ya tienes tu lista de oración? ¿Se ha convertido en un hábito, en una disciplina, en el oxígeno de tu vida, que si no tienes oración no hay forma de vivirla? Este es el desafío de un hijo de Dios, de acuerdo a lo que Jesús enseña aquí en este pasaje tan conocido. Ahora vamos a tener un breve recreo, por decirlo de alguna forma, un tiempo de adoración, y continuamos con Maricé en un ping-pong ahí de preguntas y respuestas donde, como ella lo sabe hacer muy bien, siempre va a hacer un cierre especial en esta temática tan particular. Estamos en contacto. Nos vemos en un par de minutos. Dios les bendiga. El poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrá. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. En toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrás. El poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo,
Hijo, orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. En toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrás. Las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrás. Fabián, qué bueno encontrarte por acá ahora para detallar un poco este tema del cual nos has estado hablando, la oración. Jesús, después de dejar clara su posición en cuanto a la ley, abre una serie de enseñanzas relacionadas con la que ésta dice y con las prácticas religiosas celebradas por los judíos. Y en cuanto a la oración específicamente, Lucas 11:1 dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñame a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y es resaltante esta petición porque si nosotros, por ejemplo, o yo estuviera en compañía de Jesús, yo de repente le digo que me enseñara a hacer milagros. Pero en relación a la oración, probablemente los discípulos veían un trasfondo, quizás no eran los milagros, entendían bajo la vivencia que era más bien la conexión que éste tenía con su Padre. Entonces, Jesús enseña la importancia de la oración y el mal ejemplo que los religiosos del momento dan a otros. En cuanto a esta ejemplificación, Fabián, ¿pudiéramos decir que la oración tiene algún poder? Bueno, la respuesta es sí y la respuesta es no. ¿En qué sentido? En primer lugar, sin lugar a dudas, que los discípulos, bueno, había algunos discípulos de Jesús que anteriormente habían sido discípulos de Juan, y ellos viendo a Juan tendían a comparar la realidad de vivencia, de oración de Juan con los escribas y fariseos, o con la religiosidad judía, y lo mismo después hicieron con Jesús. Entonces ven en ese caso que los dos tenían, tanto Juan como Jesús, una realidad de vida y un respaldo a esa realidad de vida de oración de parte de Dios muy potente. Ahora, yendo a la pregunta, es que mirándolo desde esa óptica, la oración en sí como oración no tiene poder. No es que porque yo ore voy a tener poder, sino que tiene que ver con el objeto de la oración, porque el poder en realidad de la oración está en Dios, que es quien responde a la oración. Y dos oraciones pueden ser una poderosa y la otra inservible, como veíamos recién, depende de lo que está en el corazón, de la vinculación, de la intimidad, de la ubicación en el rol que yo tengo que tener en cuanto a la oración. Entonces, bueno, el uno podría no tener poder y el segundo sí, con la misma oración, pero obviamente la diferencia la marca el corazón y la intimidad con el Padre. Pero el poder de la oración obviamente está en el objeto, que es nuestro Padre Celestial. Es interesante ir de alguna manera desarmando todas las ideas que podemos tener en relación a la oración, porque aunque es un tema que se da por sentado que, por ejemplo, en el mundo cristiano se sobreentiende que cada quien sabe acerca de este tema,
no deja de existir el hecho de que existan ideas en torno al tema que de repente me impidan hacer una oración o tener una vida de oración correctamente, así como lo establece Jesús mismo. Dice cómo no hacerlo y dice cómo hacerlo. Y alguna de esas ideas, por ejemplo, es que cuando vamos a la iglesia, generalmente podemos escuchar, tú en tu posición de pastor, Fabián, o cualquier líder, puede escuchar a algunas personas que dicen: pastor, ore por nosotros, como si de repente existiera la idea de que el pastor tiene más acceso al Señor que el resto de los creyentes, cuando realmente no es así. También pueden existir otras ideas, como por ejemplo: pero si Dios sabe lo que necesito, ¿para qué hay que pedírselo o decírselo? Esto es otra de las ideas que de repente pudieran estar en relación en torno al tema de la oración. Y otra de ellas es que difícilmente alguien que es invitado a orar dentro de un encuentro dominical o un grupo familiar se niega a hacerlo. Pero Dios ya nos presenta la invitación. Dios desea tener intimidad con nosotros. Dios desea relacionarse con nosotros. Dios no nos creó para dejarnos a la deriva, sino que Dios nos crea y no nos olvida. Quiere tener la relación con lo que creó. Entonces, Dios nos pone la invitación. Sin embargo, nosotros, en base a una cantidad de justificaciones o de ideas erróneas, nosotros simplemente no lo hacemos. Y yo no sé si decir que pudiera ser que sí lo hacemos en grupo, pero no lo hacemos en la intimidad con el Señor. No sé si decir que es hipocresía o rotunda sinceridad, porque pasa mucho, Fabián. Entonces, yo no sé si tú de repente nos pudieras decir, y si es que existe, cómo luchar en contra del deseo de no querer orar. La verdad que dijiste unas 4 o 5 cosas que son, sí, que son la verdad, son la realidad de nuestra vida como personas que nos vinculamos a un contexto cristiano. Pero la verdad que la oración es un mandamiento y los mandamientos no se sienten. Uno no obedece porque siente o porque le gusta, ¿no? Sino que lo hace porque debe. Yo no siento pasar el semáforo en rojo y por eso sigo, sino que obviamente me detengo frente a un semáforo en rojo porque hay una ley y si yo la paso a llevar, obviamente tengo consecuencias. La más simple de todas sería que me vea un carabinero, la más complicada es que no respete el semáforo y tengo un accidente y pierda la vida. Ahora, el dejar de orar no me va a quitar la vida, pero la verdad que la oración es mucho más que un ritual, mucho más que una obligación. Tiene que ver con una necesidad, porque tiene que ver con intimidad con el Padre y tiene que ver con comunicación. Entonces yo oro no porque lo sienta, sino porque realmente lo necesito. Y como decía un ratito atrás, un par de minutos en el video que grabamos recién, si yo entiendo realmente quién soy, lo que soy y lo frágil que soy, y el privilegio que tengo de comunicarme con el Padre, con el Creador del cielo y de la tierra, la verdad que la vida de oración va a ser un ADN en mi vida. El problema es que nosotros no creemos esto, o sea, lo sabemos, lo decimos, lo enseñamos, pero de ahí a tener una vida de oración o a orar realmente, hay una diferencia muy marcada. La mayoría de la gente se levanta y algunos ni siquiera dan gracias por el desayuno. De hecho, algunos ni siquiera desayunan. Entonces no hay tiempo para orar. Y la realidad de la vida justamente refleja esta falta de oración, de comunión, porque el poder no está en nosotros, no está en nuestra capacidad, no está en nuestra sabiduría, ni siquiera está en nuestra capacidad intelectual, ni en nuestro conocimiento teológico. No pasa por ahí.
pasa por intimidad. Por eso es que una persona con muy pocas luces, que tiene una vida de oración, puede tener una realidad de vida muy distinta a un teólogo que podría dar cátedra, pero que vive simplemente con un conocimiento que no le sirve más de eso. Y es nuestro desafío que la oración sea una realidad de vida. Por eso Pablo dice, orad sin cesar cuando le escribe a los tesalonicenses. Y la infinidad de ejemplos de oración que nosotros tenemos en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo, son justamente la piedra fundamental con los mandamientos de Jesús para que nuestra vida de oración sea real. Entonces es un mandato y hay que ponerlo en práctica, entendiendo que es como alguien dijo por ahí y lo escribió en su momento, la oración es como la respiración del cristiano. Nuestra vida depende de ello y es un desafío para cada día. Y esto no significa que tenemos que estar, no sé, 10 horas metidos en un cubículo o en un cuarto secreto, sino que mientras corremos, caminamos, estamos en el banco, vamos al súper, planchamos, cocinamos, etcétera, aquí es una comunicación diaria, lo que tampoco significa que solamente este tipo de oración, sin pensar en tener un tiempo específico cada día y un lugar específico para orar. Es un mix donde yo esté, puedo hablar con papá. Es como que si estuviera caminando con el papá al lado. O sea, puedo hablar en el cuarto secreto, pero también mientras estoy trotando y haciendo un poco de ejercicios. Fabián, entonces quiere decir que definitivamente la relación que tenemos con el Padre es tal cual como una relación que pudiéramos tener con una persona bastante cercana a nosotros, con la cual tenemos distintos tipos de conversaciones, cada una profundizada a un nivel diferente según el tema, por ejemplo, o según el espacio que nos brindamos con esa persona. Por ejemplo, cada quien con su pareja, su esposo o su esposa, tiene diferentes tipos de conversaciones que van desde la planificación del hogar a conversaciones que tienen que ver más con el desarrollo de la pareja en sí. Entonces, en estos dos tipos de conversaciones vemos diferentes profundidades, pero conversación al fin y al cabo que genera una conexión entre ambos. Así entonces, entendiendo esto de esta manera, es como la conexión que debemos tener con el Señor. Hay una parte que se ubica en Lucas 18 y dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Y fíjense bien que decía, oraba consigo mismo de esta manera, porque su relación con Dios estaba ausente, ¿no? Dice, Dios, te doy gracias porque no soy los otros hombres ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí. Que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esto lo podemos ubicar en Lucas 18. Entonces, para cerrar y en resumen, hermanos, ustedes que nos escuchan, la pregunta es, ¿tu oración tiene sentido en ausencia de la gente? ¿Tu relación con el papá es una relación de vez en cuando, superficial, realmente íntima? Entonces, este tema, aunque muy hablado, sabemos que tenemos algunos desafíos allí. Quizás para unos desafíos más altos que para otros. Pero a fin de cuentas, la oración, como decía Fabián, viene siendo tal cual como el respirar del cristiano. Fabián, no sé si a ti te gustaría agregar algo para terminar.
Solamente decir, Maricé, que si somos muy sinceros, nosotros mismos sabemos que a veces nuestras oraciones, ya sea que hayan sido públicas o privadas, algunas no llegan más allá del techo y oramos con nosotros mismos, y otras que de repente no fueron como de las más bonitas, pero sí sabemos que llegamos al corazón del Padre, porque el Espíritu nos da testimonio de dónde sale nuestra oración, ya sea en lo público o en lo privado. Pero creo que esto es una disciplina a desarrollar en forma constante. Y están como estas frecuencias donde a veces estamos, por decirlo de alguna forma, con mejor conexión, hablando de conexiones que de repente se caen o se pegan, como hemos luchado en este día, y a veces tenemos una conexión caótica. Y nosotros mismos lo sabemos, y muchas veces, aunque no lo decimos, pero si somos muy sinceros, tenemos que ir y pedir perdón, diciendo, pucha Señor, estuve simplemente emitiendo palabras sin sentido, porque no estaba conectado contigo. Y creo que el desafío justamente es a cultivar la relación con el Padre, como tú lo dices, Maricé. Dice, para despedirnos, dice el Salmo 19:34, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. No desprecia eso, jamás lo desprecia el Señor. Entonces, no estamos hablando específicamente de una oración donde se genera un lamento constante. Estamos hablando de una disposición del corazón hacia el Señor. Esperamos que lo que hasta aquí hemos desarrollado sea para su provecho espiritual en la verdad del Señor. Nos despedimos de ustedes hasta una próxima. Bendiciones. Él volverá a levantarnos, Él lo prometió. No pierdas tu fe, el tiempo es corto ya. Nunca desmayes y una corona Él te dará. Él volverá allá en las nubes a levantar a todo aquel que le fue fiel. Él volverá pronto, muy pronto. Prosigue firme hasta la meta final. Él volverá allá en las nubes a levantar a todo aquel que le fue fiel. Él volverá pronto, muy pronto. Prosigue firme hasta la meta final. Él volverá a levantarnos, Él lo prometió. No pierdas tu fe, el tiempo es corto ya. Nunca desmayes y una corona Él te dará. Volverá allá en las nubes
prosigue firme hasta la meta final. Volverá allá en las nubes, levantar a todo aquel que le fue fiel. Él volverá pronto, muy pronto. Prosigue firme hasta la meta final. Prosigue firme hasta la meta final. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bienvenidos al programa Hasta lo último de la tierra. Conversación, música, entrevista y el mensaje de la palabra de Dios. Hasta lo último de la tierra es presentado por Comunidad Cristiana Casa Cristo. Hasta lo último de la tierra.